Seguimos en tema, obviamente, porque es lo que preocupa. Y hay números que desde el año pasado sabemos que son los que hay que tener en cuenta, doctor. Ya no son solamente los casos y obviamente las muertes, sino además la utilización de las camas de terapia intensiva. Algo que habitualmente es el registro o el reflejo de cómo está actuando la pandemia en cada país. Mire, si uno compara la utilización de camas al principio de la pandemia con las de ahora, le parece que estamos bárbaros, que seguimos bien. ¿Usted se refiere al año pasado? Al año pasado, cuando empezó la pandemia y cuando se empezaban a incrementar las camas de terapia intensiva progresivamente. ¿Qué número? ¿Tuvimos qué pico en ese número? Tuvimos un pico alto. 70% recuerdo en Ciudad de Buenos Aires por COVID. Claro. Por COVID. Sí. En general, uno analiza... Claro, es cierto que estaba todo paralizado, entonces no había accidentes de tránsito, claro, por ejemplo, ¿no? Se postergaron cirugías, se postergaron muchísimas cosas que ocupan las camas de terapia Por intensiva. eso hoy peligra y preocupa más que en otros momentos, porque esas operaciones existen y porque la gente circula en auto. Digo, la circulación en auto porque hablamos muy poco de lo que tendríamos que hablar de la cantidad de accidentes. Hay muy pocos accidentes, claro. Relativamente, comparándonos con otros años. Bueno, fíjese, esto es el número de pacientes que ingresa por día a la sala de cuidados solamente intensivos. por coronavirus. Solo por coronavirus. Y usted fíjese, me va a decir, bueno, en octubre, ¿usted se acuerda que octubre, ayer comentábamos los casos? Octubre es aquí. Fue uno de los picos más altos que tuvimos de infecciones, sí. Y consecuentemente más gente entró a terapia intensiva. Alrededor de 700, podemos decir. Bajó para el principios de enero, por ahí. ¿Sí? Después subió nuevamente con el nuevo incremento de las infecciones. Enero, usted se fija, allá cerquita suyo, sí. ¿sí? Están incrementando en los últimos días. Claro. En los últimos días están incrementando. Cava, ayer me llegó un mensaje que una cobertura social estaba al límite de las camas contratadas para internar. Cava. ¿Esto qué es? ¿Qué territorio es? Esto es el país entero. Esto es entero el país. Entonces, por si no se ven bien las cifras, en ese pico de la pandemia en nuestro país, que fue en octubre, había más de 700 personas. Pacientes con COVID internados en la sala de cuidado intensivo. En enero, febrero, que es obviamente después del rebrote de las fiestas, superó las 400 y hoy estamos en cerca de las 300. Con otro adicional. La curva. ¿Sí? Con otro adicional. El crecimiento rápido de la curva, que eso molesta bastante, y otro adicional más, que hemos tenido cerca de 80.000 personas del personal de salud infectado, sí. Y hay 500 fallecidos claro. del personal de salud, claro. Y que el personal de salud no ha parado en todo el año. Claro, pasemos a una segunda. Sí, ese colapso, ese estrés emocional, ya no solamente físico, sino emocional, ¿no? Es tremendo. Usted sabe que no es solo cuando uno va a trabajar. Claro. Cuando uno vuelve a su casa. Claro. Los cuidados que tiene que tener para no contagiar a sus convivientes. Es interesante, pasemos a una segunda placa, pero sí. Es interesante hablar dentro de poco de cómo hoy el personal de salud empieza o está trabajando con el recuerdo del año pasado, que ahí también hay una carga acumulada. Fíjese esto, este es el total de camas ocupadas, COVID y no COVID. ¿Sí? Es un reporte que envía Nación, envía todos los días, envía el informe de todas las camas. Usted ve que aquí está lista esta barra en azul. Sí. ¿Sí? En la ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país. Si se fija allá cerquita suyo, la curva es ascendente. Son porcentajes esto, la curva es ascendente. Claro, perdón, doctor, esto otra vez, en octubre llegó al 65% la ocupación de camas en nivel nación, pero esto era un promedio. Entonces, en algún momento Jujuy estaba al borde del colapso y crecía AMBA, miren cómo era, en septiembre que superaba el 70%. Entonces, que esté en menos del 70% no quiere decir que haya algunos distritos del país donde haya algunas ciudades donde mayor. está complicado. Hoy ya. Complicado ya. Así que vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Sobre todo, le diría que deberíamos tener cuidado con la gente joven. Porque no sé si se fijó que entre ayer y hoy, a pesar de los números elevados que tenemos, no tenemos alta cantidad de fallecidos. Y eso es porque la tasa, la reproductividad del virus, el R0 ese famoso,
ha aumentado, pero ha aumentado en la juventud. Abajo, en los claro. menores de 10 años está alrededor de 1.4. Es decir, se están contagiando y están contagiándose entre ellos. Y en los menores de 20 estamos en 1.7. Recuerde que más de uno es preocupante. Para cerrar, doctor, entonces, en AMBA, igual que el año pasado, cuando comenzaba la primera ola, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva está por encima del nacional, ya escalando al 60%. Y recuerde una cosa, estos son todas las camas de cuidado intensiva. Todo el país. Claro. O sea, hay lugares donde está todo tranquilito y tienen las camas de terapia intensiva vacías, pero hay lugares muy populosos, Cava, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, donde esa ocupación puede llegar a ser más importante, sobre todo porque hay mucha derivación de pacientes del interior que están complicados a la capital federal o al Gran Buenos Aires. Después hablemos de vacunas, doctor.